Esto es Vivencias del Más Acá, un podcast destinado a conversar y sacar a la luz hechos y situaciones paranormales ocurridas en Rafaela y zona. Y yo decía, no jugues con Víctor, déjalo. Estamos ante un nuevo capítulo de Vivencias del Más Acá, pero antes de comenzar tenemos que hacer una pequeña advertencia. Este podcast está maldito. Fuimos a la casa de Heraldo a tomar conocimiento de algunas situaciones paranormales que había vivido y que estaba viviendo en este momento. Lo que van a escuchar a continuación son archivos recuperados, ya que sufrimos muchos problemas técnicos después de aquella tarde que compartimos. Y ustedes ya saben cómo suelen manifestarse las entidades. Si mientras están escuchando este capítulo escuchan alguna voz o algún sonido que creen que no pertenece a la conversación, al discurso de Heraldo, no se asusten. Sepan que nos encontramos con muchos de ellos cuando nos pusimos a editar el podcast. Además, si llegan a notarlos, no duden en contactarse con nosotros, así podemos analizarlos y ver qué nos quisieron decir. Bueno, me presento, tengo 32 años. Y bueno, quería comentarle un poco. La verdad que vi así el Instagram, estuve chismoseando un poco de esto. Mi señora un poco me motivó en contarle esta historia. Ahora lo que le voy a contar, nosotros le pusimos el fantasma Víctor, así lo bautizamos. Yo tengo mi casa interna y tengo como un galpón adelante, tengo una puerta del garage para entrar, un galponcito, no sé, tendrá unos 3-4 metros con mucho. Después una puerta de madera, que eso me da un pasillo de 7 metros, que bueno, estaba a oscuras y tenía al vecino con un reflector, que había una columna, era como de los 7 metros, te podría decir que 2 estaban oscuros y el resto estaba iluminado. Pero, volviendo un poquito para atrás, quería comentarle que a mí lo primero que me pasó, que no fue como algo que me asustó ni nada, en el barrio estaban, típico barrio 9 de julio, estaban robando, habían robado en diferentes casas cerca. Entonces una noche mi mamá, entre esas cosas, siempre me decía, no te quedes hasta tan tarde con los chicos, que bueno, nosotros salíamos a jugar el básquet a las 11 de la noche, nos quedábamos charlando, tomando una gaseosa, lo que sea, hasta a veces hasta las 3-4 de la mañana. Y una noche yo entro, como le decía, paso la vereda, que abro el portón de mi casa, el garage. Cuando estoy cerrando la puerta, vamos a decirle de metal, que era la del frente, escucho en la puerta de atrás de madera que empieza a temblar. En mi acto reflejo, salgo corriendo porque lo primero que se me cruzó fue, digo, me entraron a robar en casa. Abro la puerta esta de madera y me encuentro a mitad de pasillo con una sombra. Insisto, debe ser un ladrón, me doy media vuelta, manoteo una llave que tenía ahí en una mesita al lado del galpón, manoteo esa llave y intento salir a correr y llamémosle sombra en ese momento, se mete a lo que le digo la parte oscura a mitad del pasillo y desaparece. En mi cabeza fue saltó el tapial, es un tapial chiquitito, dentro de todo, listo, no pasa nada. Paso esta parte de sombra y llego a lo que sería el final, que es un mini paticito y mi casa. Mi casa tiene 2 ingresos, vamos a decir que yo estaba parado en el pasillo y tenés el ingreso a la izquierda y a la derecha. Por la izquierda entrabas al comedor y por la derecha entrabas a la cocina, supongamos en forma de L, digamos. Voy por al lado de la cocina, cuando estoy poniendo la llave para entrar, veo hacia mi derecha, hacia el costado, y lo que se podría decir, el patio del fondo de atrás, veo otra vez esta silueta. Insisto con que es un ladrón, y como ya tenía la llave, lo salgo a correr atrás al patio. Cuando llego hacia atrás, encuentro con el asador y nada más, ninguna persona ni nada por el estilo. Vuelvo a ingresar a mi casa, entro. La costumbre de mi familia es, yo cuando entraba todo oscura. Mi hermano cada vez que entraba, porque todo esto tengo mi mamá y mi hermano viviendo en esa casa en ese momento. Yo entraba con las luces oscuras y mi hermano siempre cada vez que entraba prendía todas las luces. Entonces entré con las luces oscuras y me acosté y quedé con que, bueno, le voy a avisar a mi mamá mañana que... Al día siguiente, mientras estábamos en el comedor y todo, le digo a mi hija, mami, le digo,
no quiero que te asuste, pero al final tenía razón, le digo, nos quisieron entrar a robar. Y le conté lo que les acabo de contar a ustedes, que lo salí a perseguir al tipo, que me saltó el tapial y que después me apareció al costado y que... Mi mamá me acusó de que, vos seguro con los chicos tomaste algo. Yo agarré, bueno, vaya y pase. A los 2 o 3 días estábamos comiendo y mi mamá me dice, él dice, vení que quiero hablar con vos. Yo digo, güey, qué raro, que no quiera contar ahí en la mesa mientras está mi hermano. Y ahí me comenta después que ella estaba acostada y que sentía ruidos en la ventana, en lo que se podría decir el pasillo atrás, donde estaba el asador y eso. Que ella sentía ruido en la ventana, que tenía miedo, que yo no juegue de noche, que no haga nada, que vuelva enseguida a la casa, que no me quede con los chicos, que tenga cuidado. Entonces, bueno, yo siguiendo la creencia y todas las cosas que decía mi madre, empecé a volver más temprano. Todo. Un día estábamos lo más bien, creo que eran, supongamos, 1 de la mañana, por así. Y siento que mi hermano me empieza a llamar y me dice, Eri, me dice, anda a ver, dice, anda a ver. Dice, porque mamá está gritando. Y medio como que entre sueños así me levanto y escucho a mi mamá gritar, lloraba, consolada. Voy, prendo la luz y le digo, le digo, ¿estás bien? Y se despierta todo asustado y me dice, no, dice, tuve una pesadilla. Bueno, vaya y pase, qué raro todo este momento. Justo era una temporada donde mis viejos se estaban separando, había todo un caos en la casa, entonces era como digo, bueno, yo creo que canalizaba mi enojo en querer agarrar al ladrón y no pensar en los problemas del hogar. Y bueno, empezaron a suceder más cosas raras, en el sentido de decirte, nos pasaba que yo ponía todos los platos en la mesa, me acuerdo hasta el día de hoy de sacar todos los platos y poner individualmente separados en la mesa, y cuando me daba vuelta que me iba con ella a la cocina a buscar la comida, cuando llegaban los platos estaban todos centraditos en el medio parado. Eso era como lo que nos empezaba a suceder, cosas pequeñas. Dio la casualidad que después mi mamá me dice, che, vos sabés qué me pasó, que me desperté a la noche y vi la sombra por la ventana. Entonces bueno, me quedé toda una noche en vela haciendo guardia a ver si era un ladrón o no pasó nada. Todo esto yo seguí la vida normal, obviamente, con mi amigo iba a jugar al básquet, todo, le conté a ellos, también se reían porque, vos también, dice, dejaste este superhéroe y que estás comiendo algo y a la vez jodiendo y fumando y todas las boludeces que se pueden decir de jóvenes. Y un día estábamos con mi mamá y miramos una película, no sé si la conocen, que se llama Los Otros. Bueno, que ahí toda la película se basa en que hay un fantasma, como que no hay fantasma, y este fantasmita que estaba ahí se llamaba Víctor. Entonces en base a eso decidimos, como con mi mamá en chiste, en broma, decir que el que teníamos en casa era llamado Víctor. Y así nos empezaron a suceder más cosas, y entre esas locuras que nos iban pasando, nos dimos cuenta que, no sé, ahora les cuento, pero lo primero que me acuerdo es, en el sentido de decirte, se ponía la música, nosotros teníamos una computadora en la pieza y se ponía la música en la computadora en la pieza, y lo más bien que pasaba eso, yo iba, bajaba el volumen, me volvía al comedor y al ratito volvía a ponerse la música. Cerraba, apagaba la música, todo, apagaba la computadora, nos volvíamos al comedor y de lo más bien que estábamos así sentados, se abría la puerta del comedor, iba como un antebaño y se abría la puerta del baño y te daba esa sensación de como que pasaba alguien y cerraba las puertas. Y después nos pasaba que cuando nos jodía, por así decirlo, que era esto de ponía música, esas cosas, lo que hacíamos era decir, Víctor, deja de joder, y listo, y no pasaba más. Entonces, bueno, como... era obediente el fantasma dentro de todo. Claro, entonces de ahí medio como que empezamos a aceptarlo como uno más en la familia. Literalmente pasaba esto de que no nos asustaba, nos pasaba que la radio se subía sola, esto como le decía, se ponía música, o por ahí se prendía el tele de la nada, y se prendía el tele, vos lo apagabas, se volvía a prender y la típica, Víctor, deja de joder. Entonces, de ahí paraban las cosas. Empezamos a un poco, como le decía, esto que está justo el tema de estar mis viejos separándose. Entonces le contaba a mi papá era viajante, venía una vez a la semana. Mi papá literalmente capaz que le volaba una taza o el termo enfrente de la cara y él decía, no son fantasmas, nada, no pueden tener miedo a esas cosas.
Entonces, después nos pasaba esto de como le conté el tema del garage. Lo centro un poco bastante ahí por el tema de que cada vez que me pasaba a mí era que cuando entraba al garage yo tenía una luz en el medio y la llave de luz estaba en el medio del garage y se prendía o se apagaba la luz sola. Y era esto decirte, cerrar la puerta y ver que se prendía la luz. Abrías la puerta, iba apagada la luz, cuando cerraba la puerta se prendió otra vez la luz. Entonces ahí el típico Víctor deja de joder y listo, y no se prendía más la luz ni nada. Esto me pasó a mí, le pasó a mi mamá, a mi hermano. En un momento, estoy hablando, ya había pasado como menos un mes, que fue ahí cuando más lo adoptamos por este hecho de que mi hermano empezó a contar cosas también que le pasaba, que él sentía que parecía que le tiraban la sábana, cosas así, y bueno, entonces también empezó con esa típica de Víctor deja de joder y no pasaba más nada. Entonces, bueno, como toda la familia ya lo incluíamos, nos pasó de empezar a contarle a las personas que venían a nuestras casas. Como le dije antes, era la casa del pueblo. Y me pasó que con amistades, por ahí estábamos así, como te decía, no sé, estábamos en el comedor con amistades y se empezaban a escuchar ruidos, como que golpeaban la puerta o algo, y yo lo más bien gritaba, Víctor, deja de joder, y basta, y no se escuchaba más ruido. Entonces mi amistad era como, ¿quién es Víctor? ¿Qué onda? Y ahí más o menos le contaba lo mismo que le estoy contando a usted ahora. Entonces yo siempre decía que había que tenerle respeto, no había. Y nos pasaba, o mejor dicho, me pasó, por ejemplo, una amiga mía estábamos en el comedor lo más bien, y le digo, bueno, vamos a la combo, vamos a mirar video y eso, y nos fuimos a la pieza. Yo tenía la computadora en el medio con 2 camas individuales, que es donde dormía mi hermano y yo. Y ella se acuesta en la cama de mi hermano, yo empiezo a poner video de YouTube. En esa época, te estoy hablando, teníamos 17 años, o sea, era como el furor mirar YouTube. Y estábamos, y ella empezó a joder, dice, Víctor está, Víctor esto y así. Y yo decía, no jugues con Víctor, déjalo. Y empezó a decir, Víctor está ahí, hace algo, dice tanto que dice. Y cuando termina de decir eso, lo que vendría a ser a nuestra espalda, contra la pared había un mueble que tenía unos ositos todo arriba y vuela un osito y le va a donde estaba ella. Entonces ahí se asustó la espalda y literalmente se fue de mi casa y nunca más jodió con Víctor. Entre mi grupo de amigos también ya pasaba esto, que venían a jugar truco y así, y estábamos, lo más bien te hablo, que pasaba a las 2 de la tarde, pasaba a las 9 de la mañana y pasaba a la noche. O sea, no es que vos tenías un horario que decía, a esta hora pasa Víctor. Entonces, mi amigo de toda la vida les comenté, primero se reían, después cuando llegaron a mi casa vieron que mi mamá también, mi mamá a la vez, como le digo, ella siempre se prendía todas las cosas, entonces estaba ahí medio como cuidándonos, y a la vez, a los chicos éramos 7 en total que siempre vivían en mi casa. Entonces, es más, mis amigos le decían la segunda mamá, entonces ella como que nos malcriaba, nos hacía comer, la siesta, todo. Entonces jugábamos las cartas, hacíamos un montón de cosas y siempre charlábamos de todo un poco. Y hay uno que se podría decir que era el no creyente. Entonces una noche, así mi mamá nos dice en ese momento, dice, che, mira, nosotros no vamos, la noche que hacéis. Y le digo, no, vamos a ir a una película, nos quedamos a mirar acá. Y mi mamá lo que sabía hacer era siempre hacernos bromas. Entonces esa noche ellos se fueron, fue un sábado, ellos se fueron, nosotros nos quedamos en el comedor. Como le digo, éramos 7 en ese momento, de los cuales 6 era el típico, cuando escuchaban algo lo que decía, se decía Víctor deja de joder, y este que, ¿qué va a decir Víctor? Esa noche nos quedamos mirando una película, estoy hablando cerca de la 1 de la mañana más o menos, como para ubicarlo. Estábamos en el comedor, imagínense el cuadrado, estábamos en el comedor en donde teníamos de un lado el tele, una mesa que daba al frente del tele, y lo que se podría decir, a la derecha había una ventana y a mi espalda en este caso, no sé si los oyentes se estarán imaginando, también había otra ventana. En esta mesa estábamos mirando el tele ahí, una película, no recuerdo cuál, la verdad que no. Y este amigo que no creía empezó a joder, dice, no vamos a quedar acá, se va a cortar la película, Víctor va a aparecer, no va a hacer esto. Y yo le decía, no le digas nada a Víctor, dejalo. Y de lo más bien que estábamos así, afuera tenía un perro, se llama Pancho, dato, bueno. El perro empezó a llorar, y de lo más bien que empezó el perro a llorar, mi amigo que tanto jodía con Víctor, queda paralizado mirando fijo a la ventana. Todos miramos a la ventana, que
estaba a nuestra derecha, todos miramos hacia esa ventana y cuando vimos se veía bien claro la sombra de alguien parado en la ventana. Y nos pasó que el perro llorando, vemos eso y mi amigo dice, ¿es Víctor? Y yo dije, no sé. Y ahí empezó, no, debe ser tu papá, que no sé qué, un silencio, todos quedamos mirando la sombra. Cuando empieza a moverse la sombra, digamos, hacia el lado derecho, hacia atrás, cuando la sombra empieza a moverse, nos dimos cuenta que a medida que iba desapareciendo del marco de la ventana, aparecía del otro lado. Era como prácticamente imposible que alguien sea tan rápido. Y todos quedamos girando, mirando esa sombra. Y cuando está la sombra al lado, que aparece en la ventana más grande, que se ve bien clara la sombra, que avanza hacia el lado donde estaba la puerta de ingreso al comedor, una puerta de chapa, golpean la puerta con todo. Y todos quedamos como... que sea mi hijo, que sea mi hijo. Y ahí le dije, no, ese sí, digo, ese es Víctor. Entonces dijimos, Víctor, deja de joder. Y ahí mi amigo empezó, el único que faltaba que creer, digamos, empezó a tener respeto. Y de ahí nunca más jodió. Es más, te puedo decir, hasta ni siquiera fue a mi casa. Siempre iba si había mucha gente o no quería saber nada de quedarnos solos. Bueno, ahí todo esto es lo que les fui contando. La verdad que espero que no les haya cansado, pero esta es la primera parte de, poder decirse, la introducción, porque ahora se viene lo divertido para mí. Esto fue todo por hoy. Si conoces a alguien o querés compartirnos una historia que te haya ocurrido, podés contactarnos en nuestro Instagram. Estamos como Vivencias del Más Acá. Este podcast es realizado por Franco Lizárraga, Paulina Van Asten y Vanessa Boyd. Que tengan muy buenas noches y que puedan dormir sobre todo. Hola, si en algún momento este podcast te entretuvo, te brindó información útil o te hizo temblar de miedo, ahora podés retribuirnos desde la página de Cafecito de nuestro perfil. Esto consiste en una colaboración económica del monto que vos quieras, que vamos a utilizar para que este podcast siga creciendo. Desde ya, muchas gracias.